hermanos, vamos a tratar una palabra de las más sencillas y conocidas, pero de las más poderosas para nosotros. Yo le aseguro que a cualquiera que yo le pregunte de esta palabra que vamos a predicar hoy, se lo sabe hasta de memoria, hermano. Todos lo conocemos, lo escuchamos a diario, recitar desfile de damas, jóvenes, caballeros, hasta de los niños también. Todos nosotros lo sabemos esta palabra. Y yo quiero preguntar aquí, ¿habrá un voluntario que me quiera decir el Salmo 23, hermano? Ustedes todos lo podemos de memoria. Bueno, digo, yo me atrevo a creer que todos lo sabemos de memoria, porque si usted no sabe el Salmo 23, hermano, Dios mío, entonces ¿en qué estamos? Yo creo que todos lo sabemos el Salmo 23, hermano Fernando. No lo sabe. ¿La van a todas? ¿Sí va? Tampoco, hermano. No, entonces nadie lo sabe, hermano. ¿Mano Giovanni? ¿Se lo sabe usted, verdad? ¿Se atreve a decirlo aquí de memoria, hermano? Venga, pues, hermano, te valiente. ¿Desde aquí lo puedo decir? Dígalo desde ahí. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Todo. El Salmo 23, hermano. Todo. Pasto me hará descansar, junto a corrientes de agua me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Todavía le faltan 4 versículos. Amén, lo dejamos. Dios bendiga al hermano, valiente. Yo quiero decir que si como hijos de Dios podemos expresar palabras tan motivadoras y tan poderosas, ellas las leemos en el Salmo 23, hermano. Y nosotros a veces no nos damos cuenta cuando recitamos la palabra, lo grande, las maravillas, las bendiciones que nosotros declaramos para nosotros cuando leemos esa palabra del Salmo 23. Por lo cual en este día, hermano, Dios puso en mi corazón el deseo, hermano, de poder meditar en el Salmo 23 en este día. Amén. Ese salmo tiene por título allí, Jehová es mi pastor. ¿De cuántos Jehová es el pastor? ¿Cuántos son ovejas del Señor? Yo quiero decirles, mire, una de las primeras cosas a reconocer es que cuando leemos el Salmo 23, nosotros nos ponemos en el lugar, diga conmigo, de oveja. Si usted no es oveja, Jehová no es su pastor. Amén. Vamos a leerlo juntos para que lo aprendamos de memoria. Dice así. Bueno, yo leí el oído y no lo tenemos todavía. Vamos a buscar entonces. Vamos a leerlo. Dice así. Leemos juntos. ¿Le parece? Póngase sobre sus pies. Hoy no tenemos la pantalla ahí, hermano. Hoy tiene que buscarlo en su Biblia para que lo aprendamos. Amén. Salmo 23. Mire, en esta Biblia lo bonito es que hasta ahí aparece. Mire, hermano Eric, mire cómo aparece aquí las ovejitas y el pastor, ¿no? Ahí va la línea de ovejitas bien obedientes, bien sumisas, mansas. Hermano, escuchan el nombre, todos ellos son obedientes y todo. Qué lindo, hermano, ser así. Por eso es que Dios nos comparó con las ovejas, hermano, porque no hay otro animalito que Jesús nos haya comparado más, pero más certero que las ovejitas. ¿Cuántos las conocen? Voltea a ver si hay ovejas al lado suyo. El problema es que la última vez que yo prediqué este mensaje, hace aproximadamente 3 años ya, hasta de otros salieron por aquí también. ¿Sí? Salieron otros aquí mezclados, vareteados ya. Intrusos. ¿Sí? No salieron solo ovejas, salieron otros que se han inventado por ahí. Pero espero de que aquí hayan solo ovejas solo. ¿Cuántas ovejas hay aquí en este lugar? Levanten la mano las ovejas. Levanten la mano las ovejas. Toditos son ovejas, miren qué bellos y hermosos son. Toditos son ovejas con pelo blanco ahí en este lugar. Mucha lana, mucha leche y mucho queso. Aleluya, santo es el Señor. Es que eso es la oveja, hermano, mire. Ahora vamos a hablar de las bendiciones
de las bendiciones, pero no vamos a hablar de las provisiones de ser oveja, porque una cosa es de las provisiones de ser oveja, que a eso no le gusta a la iglesia. Porque hay quienes que dicen que son ovejas y no proveen nada. Y las ovejas, las que no proveen nada, hermanos, al matadero. Venga para acá, al menos carne vas a dar. Sí, las ovejas en Israel, el trabajo de ellas, los productores de ganadería de ovejas era extraer lana, extraer leche y extraer el queso y la carne también. Y cuando ya no había nada de esa producción, pues mira. Y a veces decimos somos ovejas en la casa de Dios y no producimos nada. Entonces todavía no somos ovejas. Dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hay quienes dicen y nada, te le ponen la I, pero dice nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. No porque lo merezcamos, por el amor del mismo, hermano. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado, de esto no quieren saber tampoco las ovejas. Y cuando lo aprenden y lo conocen, se disgustan y se van. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Pero oiga lo que David decía, le daban fortaleza, aliento, deseo de vivir. Pero hoy en las ovejas del siglo XXI no infunden aliento ni deseo de vivir, hermano. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuántos quieren morar en la casa de Jehová por largos días? Si ni 3 días a la semana queremos, ¿no? Y dicen amén por largos y 3 no quieren. Seramos ovejas, hermano. Las ovejas permanecían en el redil todo el tiempo de su vida. ¿Cuántos adoran al Señor? En esta hora, hermanos, vamos a tratar, hermanos, un poquito el trasfondo histórico acerca del autor del Salmo 23, al cual se le atribuye ¿a quién? A David, el rey, el cantor, el salmista de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. El hombre que hacía lo malo delante de Dios, pero que Dios le toleraba todo, porque su corazón era un corazón sumiso y obediente, era un corazón que sabía reconocer sus culpas y su falta, no como muchos de nosotros no sabemos reconocer. Aquí el hermano Tobal es el que tiene la culpa, y tal vez yo fui el culpable, pero es él. Pero David, hermanos, mire, David fue el hombre que cometió adulterio. No va a decir, pues yo lo mismo y Dios me perdona. No, eso fue David, hermano. Pero nosotros otra cosa, ya con nosotros eso determinó. Cometió adulterio, asesinato a la misma vez. Y Dios lo perdonó. Fue el hombre que cuando Saúl, hermanos, estaba endemoniado, iba y tocaba el arpa y el demonio se iba. Fue el hombre, hermanos, que estuvo escondido en una cueva huyendo porque tenía miedo. Fue el hombre que Dios le concedió el ejército más poderoso sobre la tierra. De gente, hermanos, que no valía para la sociedad, de gente que estaban enlutados, endeudados, enfermos, desesperados, de todo ello en el ejército del rey David. Pero que más tarde la Escritura los presenta como los valientes de David. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos valientes del rey hay aquí? Solo por aquí hay unos 200, por los demás no. Yo ni sé qué valentía. No se sientan mal que no vinieron al ayuno. Sonríe, Cristo les ama. Ya olvide que no vino al ayuno, hermano. Ya Dios lo perdonó a usted. Ya el pastor también ya le perdonó. No se preocupe de eso. Ya pasó. Amén. En la figura, hermanos, que nos podemos analizar en el Salmo 23,
Yo quiero decirle que el autor del Salmo 23, hermanos, primeramente experimentó, hermanos, lo positivo para poder experimentar la otra parte que venía detrás. Yo quiero decirle que David, primeramente, hermanos, antes de ser oveja, él fue pastor. ¿Cuántos dicen amén? Y podemos, hermanos, mire, yo he hablado algunas veces con pastores, amigos, que Dios los ha tenido en el ministerio y que, bueno, por razones a veces, ¿verdad?, no, ¿verdad?, cercanas o a su voluntad, han tenido que dejar el ministerio. ¿Y cómo se sienten hoy? No me siento cómodo, me siento incómodo después de ser el pastor, estar en el lugar de una oveja. Pero bueno, tenemos que estar ahí. Es como que usted sea el manager y después sea el que lava los platos en el restaurante. No se sintiera cómodo, hermano, no Walter. Hermano, hemos pasado por allí, bueno, y queremos escalar más. Pero David en esta ocasión, hermano, usted recuerda que él había sido el pastor. ¿Se recuerda en aquella ocasión cuando se acercó allá a la guerra donde el rey Saúl estaba con el ejército de Israel? Que David llegó y expresó unas palabras poderosas delante del rey Saúl y pudo decir las siguientes palabras cuando vio a aquel gigante que desafiaba al pueblo de Israel. David se acerca y dijo las siguientes palabras: tu siervo era pastor de las ovejas de mi padre, y si venía un león o un oso, cual sea, tu siervo se levantaba, y si el león se venía en contra de mí, tu siervo lo mataba y lo despedazaba. Eso era David cuando era pastor. Por eso usted muchas veces se ha dado cuenta, hermanos, que en la iglesia cuando algo no está correcto, pues el pastor, hermano, tiene que levantarse y defender aquello. A veces no parece correcto, hermano. Pero David en esta ocasión expresa eso porque él era un pastor en esta ocasión. Pero ahora, hermano, al pasar los días, Dios le da el privilegio, hermano, de venir a ser el rey de Israel. Oiga eso, el rey de Israel, el rey de la nación amada, el rey de la nación escogida de Dios, el rey de la niña de los ojos de Dios, el rey David. Y en esta ocasión el rey David se acerca a Dios, ya no en el papel de pastor, sino que ahora da un giro a la derecha o a la izquierda y dice: ahora yo ya no soy el pastor, ahora tú eres mi pastor y yo soy la oveja. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir yo soy oveja? Pero hermano, que se lo crea usted que es oveja. Otro día le vamos a predicar, hermanos, qué es ser una oveja, pero hoy vamos a predicar el Salmo 23. Tenemos algunas distintivas, hermanos, que el Evangelio de Juan nos presenta en su capítulo 10, me parece, acerca de algunas distintivas, hermanos, que caracterizan a las ovejas del Señor. Y hermano, y usted considera que no es oveja, vaya al Evangelio de Juan, y si ve que esas cosas no están en su vida, usted no es oveja. Y yo quiero decirle que Cristo Jesús viene por las ovejas, no viene por los cabros. Pero aquí no hay ni uno, todos levantaron la mano que son ovejas, hermano. Y lo bendigo a usted porque es lo que Dios quiere, que seamos ovejas. ¿Cuántos adoran a Jesús? Amén. Entonces, hermano, David se presenta ahora en la calidad de una oveja, reconociendo el señorío, reconociendo la grandeza, reconociendo la providencia, reconociendo el cuidado, reconociendo el amor, reconociendo el señorío y el dominio de Dios sobre su vida. Él le dice estas palabras y las expresa de la siguiente manera, y él dice y escribe y dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero yo pregunto hoy, como todos somos ovejas y Jehová es nuestro pastor, pregúntate, ¿qué te falta a ti? Si a nosotros ahora todo nos falta, falta gozo, falta búsqueda, nos falta provisión, empleo, dinero, casa, salud, todo nos falta casi. Y David decía: nada. ¿Y sabe usted qué es que no nos falte nada? Que lo tengamos todo, ¿verdad? Yo dije: la pastora a tu esposa le falta alguno.
Se nos falta todo y somos las ovejas del Señor. Hermano, pero cuando Jehová es nuestro pastor, el salmista dijo, nada me faltará. ¿Usted cree que a David le faltaba algo? Siempre lo tenía todo. Para aquellos que dicen que los hijos de Dios no pueden tenerlo todo, es que Dios el deseo que sus hijos lo tengan todo. Las ovejas, hermanos, cuando tenían un pastor, hermanos, tenían todo. Tenían cuidado, tenían mantenimiento, tenían agua, tenían alimento, tenían un redil, tenían guianza, de todo lo tenían ellas. Amén. Vamos a seguir entonces. La experiencia de David como pastor. David, el autor de este salmo, comienza refiriéndose a Dios como su pastor. Todos recordamos que en su adolescencia él había sido pastor de ovejas y en su cuidado de ellas había llegado a tener experiencias que marcaron su vida. Como pastor, David había tenido estas experiencias de las cuales yo le hablé hace algún momento, las cuales expresa en el libro de Samuel, allá delante del rey Saúl, ya lo dijimos. Pero ahora David no se está presentando como pastor, sino como una oveja. Y él consideró su vida ahora el cuidado de su pastor. Él dijo, lo tengo todo, no me falta nada con mi pastor. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? No tengo nada y no me falta nada con mi pastor, porque él es mi pastor. Pero ahora David no está pensando en sí como pastor, sino en que en este salmo asume la posición de oveja, que se siente cuidado por Dios mismo. Y si David había protegido con delicadeza sus ovejas y las había defendido aún en riesgo de su propia vida, ¿cómo no lo haría Dios mucho más a favor de él? ¿Cuántos dicen amén? Es que cuando nosotros dependemos de Dios, hermanos, lo tenemos todo. Israel, cuando venía por el desierto, ellos pensaban de que les iba a faltar todo, pero no les faltó nada. ¿Cuántos dicen amén? A Israel no le faltó agua en el desierto, ¿verdad que no le faltó? Ellos tuvieron agua para beber, a Israel no le faltó comida, tuvieron maná para comer, no le faltó carne, tuvieron codornices para comer, tuvieron todo, no les faltó luz, tuvieron una antorcha todas las noches, no les dio frío porque esa antorcha los calentaba, el sol del día no les quemaba porque unas luces, una nube se ponía para darle sombra, lo tenían todo con Dios. Tenían protección, tenían dirección, tenían guianza, tenían el cuidado de Dios como su pastor. Pero nosotros, la iglesia de Cristo Jesús ahora, hermanos, decimos con tanta delicadeza, desfilamos y decimos, Jehová es mi pastor, y como le dije, hasta le ponemos, y nada me faltará. Pero cuando vamos a ver, ¿qué es lo que te falta, hermano? Número uno, el gozo me falta, no tengo gozo. David tenía gozo. ¿Cuántos adoran al Señor? David tenía gozo. Ese hombre, hermanos, cuando iba a la casa del Señor, barría en el lugar, saltaba, se enloquecía, se quitaba el traje, se quitaba para adorar a Dios. Nosotros aquí ni la silla soltamos para adorar a Dios. Y a su nombre. Vengan y adoremos, dicen los músicos. No me agarro de la silla. Y a mí nadie me va a hacer lo que no, hermanos, es que lo que no hay es un corazón de adorador. A mí nadie me va a decir lo que tengo, lo que no hay un corazón de adorador. Un corazón de adorador nadie lo detiene. Me decía mi esposa, mire, me dijo el hermano Junior, solo desde que entró por allá venía con las manos levantadas y se vino hasta adelante. Y usted, yo estaba viendo y estaba viendo a los niños voltean a ver a Junior y dije, wow, cómo adora a Junior. Junior, hermano, Dios lo está levantando como un adorador de la iglesia. Hermano, y que cuando algo bonito sucede, todos se escandalizan. Los niños, yo lo estaba viendo, estaba uno por aquí, otro allá, y todos volteaban a ver a Junior que adoraba. Hermano, pues ellos están sorprendidos de lo que están viendo. Sí, eso es un corazón de adorador, y David tenía un corazón de adorador. Toda la gente se escandalizaba, bueno, hasta su mujer se escandalizó de él. Dijo, qué vergüenza me das, ¿cómo te has rebajado? Bueno, la próxima vez me rebajo más, le dijo. La próxima vez lo hago más fuerte, le dijo, para que no te guste, que no lo hago para ti, lo hago para Dios. ¿Y qué culpa
culpa tengo? Le dijo, que Dios me haya escogido a mí en vez de tu papá. Oiga, por si fuera poco. ¿Cuántos adoran al Señor? Un adorador, hermano, no tiene temor de hacer las cosas agradables delante de Dios. ¿Quién le dijo a ustedes que venir y adorar al Señor? Parece que seamos locos, no importa. Pero esa locura, dijo Pablo, si estoy loco es para Cristo. Y si estoy cuerdo es para el Rey de Reyes. Dijo él, no me importa. Y lo único que yo sé que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, dijo él. Y lo que ahora hago, vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Si usted con su carne salta, si con su carne, hermanos, hace cualquier cosa aquí, pero menos el pecado, hermano, usted lo hace para el Rey de Reyes aquí en la casa de Dios. Amén. Ponga esa carne a adorar, que es lo que menos le gusta, hermano. Esa carne lo que le gusta es hacer el pecado, pues deje que... Permita que ya no siga haciendo el pecado y déjale que adore aquí en la casa y ya va a ver que se va a enojar más. Y la próxima vez va a estar docilista para venir al templo. Amén. Es interesante ver la confianza con la que David se refiere a Dios como su pastor. Se sentía parte de su rebaño. ¿Cuántos se sienten parte del rebaño de Dios? ¿Cuántos se sienten como parte del rebaño de Dios? Ovejitas de pelo blanco, aleluya, ni cuernos tienen. Si que las ovejas no le salen, hermano. Solo los cabros le salen. Miren, los cabros con esos que le salen enrollaban las hebritas de alambre ahí, se metían, hermano. Sí, los cabros se meten en territorio ajeno, hermano. Usted ve, los cabros son los únicos que andan de iglesia en iglesia. Cuando usted, hermano, sienta ese deseo de irse para otra iglesia sin permiso de su pastor, se volvió cabro, hermano. Las ovejas jamás pueden cruzarse un cerco, hermano, no pueden. Pero los cabritos, mire, con ese, los cabros con ese cuerno, yo las veía en El Salvador y había muchas allá, le hacían así a las hebras de alambre y se pasaban, hasta se rayaban las costillas y se pasaban. Pero las ovejas nunca se salen de su rebaño, y a su nombre, y a su nombre. Si Dios no es nuestro pastor de una forma personal, todo lo demás no pasará de ser una bella poesía, pero de ninguna manera logrará traer consuelo verdadero a nuestra vida. Nada me faltará, dijo David. Las ovejas son animales que necesitan ser constantemente guiadas y cuidadas. Tal vez sea por esto que el creyente es comparado con ellos. Usted, hermano, mire, nosotros como creyentes somos gente que necesitamos de dirección, necesitamos de consejo, necesitamos, hermanos, de motivación cada día. Por eso el pastor cada vez hay que estarle motivando como pastor acá, hermano. Vengan al ayuno, hermano, vengan al culto, lea, ora, hermano. Porque las ovejitas eran lo mismo, necesitaban motivación. Y nosotros como ovejas de Cristo necesitamos motivación. Si no nos motivan, no hacemos nada. Bueno, si yo no motivo un ayuno, nadie viene al ayuno. Todos venimos a las 11. Yo sé que hay algunos que sí vienen. David, como una de las ovejas que era cuidada por el Señor, manifiesta su completa confianza en la bondad solícita de Dios para asegurar todo lo necesario tanto en el presente como en el futuro. Como veremos a lo largo del Salmo, la provisión divina incluye cosas tan variadas como las siguientes: alimento, bebida, descanso, protección, restauración, compañía, aliento, dirección, consuelo, gozo, felicidad. Todas estas cosas las tenemos de parte de nuestro pastor cuando somos ovejas. Y a su nombre, y a su nombre. ¿De cuánto Jehová es el pastor? Bueno, no le digo yo soy el pastor, algunos no me admiten como pastor, ¿no? Pero Jehová sí es nuestro pastor, ¿verdad? ¿Cuántos adoran al Señor? Bueno, pero quiero decirle que si Jehová es su pastor, yo también soy su pastor. Y si no lo admite, pues usted no es oveja todavía. Así de fácil. Y a su nombre, Cristo vive. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. David empieza a decir: en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Cuál era el trabajo de un pastor?
Esta figura que estamos leyendo es la figura que Jesús pudo contemplar con sus ojos durante Él caminaba en su ministerio terrenal aquí en la tierra, en la nación de Israel. Él pudo ver, hermanos, yo le dije hace un momento que uno de los mayores, hermanos, trabajos de ganadería que había en Israel era el cuidado y la crianza de ovejas. Ese era uno de los mayores trabajos que había en Israel. Y Jesús, hermano, durante caminaba por los sembrados, por los campos y los montes de Israel, Él veía por doquier rebaños, sus pastores con sus hatos de ovejas por aquí, por allá, por el norte, por el sur, por todos los lugares, pastores con sus rebaños de ovejas. Y Él veía aquel cuidado que aquellos pastores tenían. Por eso que Él dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Aquellos pastores, hermano, usted tiene que saber que la tierra de Israel es una tierra árida, desértica, montañosa, pedregosa. Y los pastores, hermanos, sabiendo que las ovejas son muy delicadas y pero muy, hermanos, sensibles, ellos, hermanos, trataban la manera de guiar a los rebaños donde no había muchas rocas para que no se fueran a golpear. Y ellos buscaban, por eso Él dice así, mire, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Los pastores, hermanos, buscaban los lugares donde hubiesen pasto, donde las ovejas pudieran, hermanos, mire, saciar su hambre. Es por eso la necesidad, hermanos, como pastores acá en la tierra, hermanos, nosotros oramos al Señor y yo siempre le digo, Dios del cielo, ¿cuál es el alimento que tú tienes para tus ovejas hoy? No le digo para mis ovejas porque ustedes no son mis ovejas, ustedes son ovejas del Señor. Y el Señor Jesús me dirige y dice, este es el alimento que necesitan mis ovejas hoy. Y ahí nos dejamos guiar, y lo que yo hago es nada más estudiar y buscar cuál es el deseo del corazón de Dios para nosotros a través de una palabra. Ese es el deseo, hermano, mire, y ese es el trabajo de todo el que predica, buscar la voluntad de Dios a través de esa palabra para nosotros, no buscar mi voluntad a través de esa palabra, porque muchos buscamos nuestra voluntad y decimos lo que yo pienso y creo que tiene que ser, pero la voluntad de Dios no es esa. Ese es el trabajo de nosotros, por lo cual Dios nos capacita, estudiamos muchos de nosotros para buscar el deseo del corazón de Dios. Entonces los pastores llevaban y guiaban a sus rebaños y buscaban los mejores pastos donde las ovejas pudieran saciar su hambre y estar seguras sin que una de ellas se golpeara. Porque muchas de ellas, hermanos, con facilidad, mire, se resbalaban. Salía una piedrita y ponían el casquito en ellos lados y se iban y ya se fracturaban y el pastor tenía que cargarla en los hombros y eso, por eso es que él se preocupaba del cuidado de ellas, que no se fueran a golpear. Así sucede con nosotros a veces, hermano, un pasito ponemos allí y ya estamos, hermano, dañados, ya no podemos más. Ya se nos fue el gozo, ya se nos fue el deseo, ya no queremos marchar, ya no queremos caminar, ya no queremos nada. ¿Alguien dice amén? Así que ese era el trabajo del pastor, buscar los lugares delicados. En las tierras desérticas de Judá, el pastor sabía lo agotador que era para el rebaño andar kilómetros por zonas áridas, a menudo bajo los rayos candentes del sol abrasador. Pero también conocía dónde estaban los oasis y allí conducía a sus ovejas para proporcionarles descanso, alimento y agua en un ambiente apacible. ¿Cuántos dicen amén? Junto a aguas de reposo me pastoreará. Usted sabe que si hay algo que las ovejas tienen, bueno, los que conocen las ovejas, ¿alguien aquí ha tratado con ovejas alguna vez? Animalitos de 4 patas. ¿Solo las conocen o las han cuidado alguna vez? Las conocen, quizás algunos. Pero yo quiero decirle, hermanos, que ellos saben que a las ovejas no se les puede llevar a brevar o a beber agua a cualquier arroyo que haga ruido el agua. No beben agua las ovejas. No beben agua. Usted ve que hay un rillito, hermanos, donde haya una media, bueno, barranquito o bordito por allí y el agua corre y hace un ruidito, allí no van a beber agua las ovejas. No beben. Porque ese pequeño ruido que el agua hace, que donde va corriendo el agua, ahuyenta a las ovejas. No las hace. Por eso que él dice lo siguiente, mire. Oiga lo que dice.
En lugares de delicados pastos me haré descansar, junto a aguas de reposo. David sabía eso. Él como pastor sabía que las ovejas solo bebían en agua. Bueno, por eso que les ponían piletas, lugares donde el agua estuviera reposada, que no estuviera en movimiento, porque al contrario las ovejas se morían de sed y no bebían agua. Amén. ¿Cuántos adoran al Señor? Pues es que usted, hermano, como oveja del Señor, no puede beber agua de cualquier arroyo tampoco, hermano. Pero hay ovejas que en cualquier arroyo se empinan a beber agua. No son ovejas. La oveja es distintiva, no bebe de cualquier arroyo. ¿Cuántos adoran al Señor? Las ovejas no beben de cualquier arroyo, son los cabros que eso donde sea beben. Ese es el problema que tenemos nosotros, la iglesia hoy. ¿Sabía usted, hermanos, cuál es uno de los grandes conflictos que sucede entre Israel y el pueblo gentil? ¿Sabía usted cuál es uno de los grandes conflictos que se da? ¿Y cuáles son una de las cosas por las cuales muchos de nosotros, la iglesia gentil, somos nosotros? Perecemos. Porque Israel bebe de la fuente y nosotros bebemos de cualquier arroyo. Israel siempre beben de la fuente. Ellos nunca beben agua de cualquier lugar hablando de la palabra del Señor. Ellos siempre beben de la fuente original. Nosotros, bueno, lo que me toque, decimos nosotros. Lo que el Espíritu diga. Ni dicen el Espíritu, dicen algunos, diga. No, los israelitas beben de la fuente natural. Ellos van a la fuente natural para poder recibir una palabra. Ellos tienen que estar seguros que nació de la fuente del lenguaje divino de Dios para ellos. Nosotros cualquier cosa bebemos, pero las ovejas no hacen eso. ¿Cuántos adoran a Dios? Por eso es que Israel son las ovejas de Dios. ¿Cuántos adoran a Jesús? En eso las distinguió Jesús también. Israel son las ovejas de Dios. Nosotros, la iglesia, somos las ovejas de Cristo también. O sea que Jesucristo tiene su rebaño también y somos nosotros, y es su nombre. Así que, hermanos, las ovejas no beben de cualquier arroyo. ¿Alguien dice amén? Si usted quiere beber de cualquier arroyo, de cualquier iglesia, yo voy y allí me predican y allí veo, allí sacio mi sed. Usted no es oveja todavía. Las ovejas no tienen diferentes rebaños. Mire, habían cientos de rediles en Israel, pero cada oveja conocía su redil. Cada oveja conocía. Ninguna se metía en otro. No se metía. Por nada. Es más, dice el Evangelio de Juan que ellas eran pero tan sutiles que conocían hasta la propia voz del pastor. Venía el pastor del redil vecino y no escuchaban, no conocían esa voz. Pero nosotros, ovejas de Cristo, ¿verdad? Cualquier viene y nos predica, amén. Decimos, así, santo. No, las ovejas saben distinguir la voz. Todas esas características necesitamos entenderlas, así que somos ovejas de Cristo. Hace algunos días pusimos un video, ¿verdad? Recuerda que alguien quiso imitar al pastor. Ovejas, como que si no había nadie allí, ¿verdad? Pero el pastor solo se acercó y empezó a hacer la voz y ahí venían todos. Pararon las orejitas y dijeron, nos habla el pastor. Y venían todas. Así que no se me confunda ustedes, hermano. Gloria a Jesús. Junto a aguas de reposo me pastoreará. A lo largo de toda su peregrinación por el desierto, el pueblo de Israel nunca le faltó ninguno de estas dos cosas: el maná enviado del cielo y el agua pura que emanaba de la roca. Esto fue una clara evidencia del cuidado pastoral que Dios tuvo a favor de su pueblo Israel a lo largo de toda su peregrinación por el desierto durante 40 años. Sin comida ni bebida, el pueblo de Dios perece, y Dios nos invita una y otra vez a fortalecernos en Él, en lugares de reposo, en la intimidad, con Él. Solo de esta forma podemos llevar fruto a nuestras vidas que le glorifiquen al Señor. Nunca podemos descansar si no satisfacemos el hambre de nuestro espíritu y apagamos su sed, y para eso es necesario atender
la voz de Jesús. El Evangelio de Juan capítulo 6 verso 35 dice de la siguiente manera: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Lo dijo Jesús. O sea que Él es el pan que sacia el hambre y es el agua que sacia la sed. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted tenga sed de las cosas pecaminosas de este mundo, vaya a la fuente de la vida y esa sed se le va a terminar. Cuando usted tenga hambre de hacer cosas que no agraden a Dios, vaya a la fuente, vaya al pan vivo y esa hambre se le va a quitar y va a sentir deseo de seguir honrando y exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy en día vemos también a muchos creyentes insatisfechos, agitados y sin descanso. En estos casos el problema no es que Dios haya fallado como pastor, sino que la oveja se ha alejado de la comunión con Él. Él no es extraño, dice, Él no es extraño que perdamos, no es extraño que perdamos nuestro descanso cuando corremos de acá para allá. Mire, creyente que anda de aquí para allá nunca tendrá descanso espiritual. No, siempre va a estar sediento. Y que viene uno. Mire, yo recuerdo hace como el año 2004 me parece, 5 por ahí, estuvo una vez el hermano G. Ávila aquí en la Quinta Avenida, aquí en Brentwood. Hermano, yo escuché gente que de Texas, de Los Ángeles, Boston, Maryland, andaban por acá. Y no dudo que sin permiso de sus pastores. Otra vez, hermano, por el año, me parece, 2004 también, estuvo Cash Luna allá por Freeport. Hermano, y lo mismo, ¿no? Hablaban de cuántos lugares que la gente venía. Otros decían, yo manejé 18 horas para estar aquí. Hermano, porque piensan que allí pueden saciar su sed. Digo, mi sed la se hace en Cristo Jesús. Porque Él es mi pastor y nada me faltará. David decía, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia. La idea es que restaurará mi alma y reparará mi fuerza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que Dios restaure su alma? ¿Cuántos quieren que Dios restaure su fuerza, ese gozo que usted tenía para servir a Cristo cuando empezó en el Evangelio? ¿Se acuerdan muchos de ustedes? Cómo venían con gozo, cuándo va a haber vigilia, cuándo va a haber ayuno, y leía la Biblia, compró una buena Biblia, la leía, y no se quedaba ningún culto, tenía gozo. Dios puede reparar ese gozo en su vida todavía si somos ovejas del Señor, porque Jehová es mi pastor, nada me faltará. La idea es que Él restaurará mi alma y reparará mi fuerza. Esto nos habla de una renovación espiritual profunda, algo que va mucho más allá de un mero alivio. No solamente va a ser un alivio como el que da la aspirina, hermano, sino que va a haber sanidad completa, restauración completa, hermano. El profeta Isaías lo expresó de una forma muy bella también, estas mismas palabras. Y él dijo, miren, en el libro de Isaías, capítulo 40, versos 29 y 31, dijo así: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, dijo el Señor, porque Jehová es mi pastor, nada me faltará. Todo ese cuidado lo tenemos de parte del Señor. Él se asegura que nada nos falte. ¿Se ha preguntado usted en cuáles eran los almacenes donde Israel compraba ropa y calzado durante 40 años en el desierto? ¿Ha preguntado alguna vez ustedes? No habían almacenes en el desierto, ni fábricas de ropa ni de zapatos, hermano Mauricio. Oiga el poder de Dios, el cuidado de Jehová como nuestro pastor. Dice que Él permitió que los zapatos con los que salieron de Egipto
nunca se rompieron durante toda la peregrinación en el desierto. Y Dios tuvo que hacer, hermanos, mire, si vamos a hablar de esto, Dios tuvo que hacer grandes milagros y prodigios allí. Porque los niños que salieron con sus sandalitas iban creciendo durante el pie, iba creciendo durante 40 años. Y nunca se le rompió ni el vestido ni el calzado. ¿Cuántos pueden adorar a Jehová como nuestro pastor? Ese es el cuidado de nuestro pastor. Nada nos falta, hermano. ¿O ha leído usted que los israelitas les venían a dejar carga o furgones de ropa en el desierto? Y no andaban desnudos, andaban vestidos. Nunca la ropa se envejeció ni los zapatos se rompieron, hermano. Ese es el cuidado de Dios. Diga conmigo, nada me faltará. Nada nos falta, pero necesitamos doblegarnos y creernos, ¿verdad?, que somos ovejas del redil del Señor. Eso es lo que necesitamos. Al contrario, nada sucede. El mismo rey David había experimentado una y otra vez esta obra de restauración de parte de Dios. Cuando él se había apartado y había pecado, podemos verlo, hermanos, en el Salmo 32, cuando él expresa, hermanos, cómo está su condición de vida. Lo podemos ver en el Salmo 51, cuando él reconoce su pecado, porque él había estado también en ese momento que sentía que necesitaba que Dios lo restaurara. Él en el Salmo 51, él reconoce y dice: aquí en pecado he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Él decía: límpiame con hisopo, porque yo quiero ser más blanco, Señor. Mi rebelión está siempre delante de tus ojos. Lávame, purifícame, Señor. Esas son las palabras que David en un momento, y decía estas palabras: devuélveme el gozo de mi salvación. Y que ese espíritu noble con que, oiga, como dice David, hermano, ese espíritu noble con que tú nos sustentas a tus hijos, venga y sustente mi vida hoy, porque lo necesito. ¿Cuántas veces nos hemos sentido que ya no podemos, hermano? Pero dile, Señor, que ese espíritu noble me sustente. Devuelve, mire, porque cuando el gozo de nuestra salvación se va de nuestra vida, hermano, estamos en un peligro inminente de morir, hermano. Por eso usted nunca permita que el gozo de la salvación, cuando usted sienta que no tiene deseos de congregarse, está en peligro el gozo de su salvación. Cuando siente deseos de no orar, cuando siente deseos de no leer, de no hacer nada para Dios, de venir y solo sentarse y no quiere hacer nada, ni pro templo, quiere comer al menos en el templo, hermanos, mire, el gozo de su salvación ha menguado, hermano, y está en peligro. Que siente largo los cultos, el gozo de su salvación está en peligro. Si David quería vivir en la casa de Dios porque tenía el gozo, hermano. Hermano, si hay algo que nunca me causa aburrimiento, estar en la casa de Dios. Aquí puedo anochecer, yo no tengo problema anochecer. Los días atrás hemos estado aquí hasta en la tarde con los muchachos, vamos, las 5 de la tarde nos vamos a veces de aquí, los días domingos. Yo no tengo aburrimiento estar en la casa de Dios. Pero si el gozo de la salvación se va, hermanos, ni ha terminado y ya vas allá por la puerta. Eso quiere decir, el gozo de tu salvación está en peligro. Esas son las palabras, David las expresa. Ve el Salmo 32 y el Salmo 51, para que veas que es la condición que David tenía, por la cual expresaba estas palabras él. Y como David, nosotros también nos apartamos fácilmente de los caminos del Señor. No estamos atentos a su dirección, desobedecemos. Entramos en estados de letargo, de indiferencia espiritual, decaemos, perdemos la ilusión por las cosas espirituales, dejamos de leer nuestra Biblia y dejamos de orar, no sentimos ánimo por compartir el Evangelio con otras personas y perdemos hasta la paz. Miren, creyente, hermano, que el gozo de la salvación se fue, hasta la paz se le pierde, no tiene paz con la gente, hermano. Esa gente enemistada aquí, allá, con los hijos, el esposo, el vecino, el abuelito, el tío, el primo, con los hermanos de la iglesia, no te diga, esa persona tiene problemas. Y por eso David decía: devuélveme el gozo de la salvación. Amén. Y a su nombre. Nos encontramos en un estado de permanente ansiedad, malhumorados. Usted ve gente a veces cuando viene malhumorada a la cara, el gozo de la salvación está en problemas de ellos. Facilito.
Dice, todos estos son síntomas de que necesitamos ser restablecidos urgentemente por el Señor. Por eso David decía, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia. ¿Qué estaba diciendo? Restaurará mi alma primero, restaurará mi gozo y voy por las sendas de justicia con el Señor. Y a su nombre. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Oiga, el Señor es tan claro, hermano. No dice porque te lo mereces tú. David no dijo porque me lo merezco yo me va a guiar. Va, hermano mío, que no dijo así. El cantor, el dulce cantor de Israel diciendo, Él me va a guiar porque dice que yo soy el hombre conforme a su corazón. No dijo eso. Me guiará por sendas de justicia por amor, dijo él, de su nombre. ¿Se recuerda en aquella ocasión, amado hermano, cuando Dios quería hacer un juramento a Abraham? ¿Se recuerdan? Y dice que o a Noé, a todos ellos, con ellos hizo pacto el Señor de fidelidad de Él hacia ellos. No de ellos hacia Él, pues nosotros los hombres no cumplimos los pactos. No podemos hacer pactos con Dios, nosotros nos comprometemos a veces, pero a veces le fallamos. Pero es que el Señor dice, cuando a Dios a veces hacemos promesas y las promesas se las fallamos a Dios, porque más si hiciéramos pactos. El hombre no puede hacer pacto con Dios, pero Dios con el hombre ha hecho pactos y fieles, que todavía sigue siendo fieles a ellos. Dice que no habiendo nadie más, porque él tenía que ir con juramento, el pacto. Dice que no habiendo nadie por quien jurar, dice que le juró por sí mismo. Te prometo que durante esta generación en este mundo no lo vuelvo a destruir con agua. Cuando veas esa señal que yo voy a poner como una distintiva para recordarte el pacto que he hecho contigo, te voy a poner un arco, mira, y lo vas a ver, y cuando lo veas te recuerda que yo he jurado por mí mismo que no te vuelvo a destruir con agua. O sea, Dios es fiel, hermano. ¿Cuántos de ustedes han visto el arco iris? ¿Cuántos lo han visto? Amén. Ese es un recordatorio del pacto y la fidelidad de Dios para nosotros. Así que, mis amados, Dios es fiel. Pues, si Dios es fiel, tratemos nosotros de buscar fidelidad con el Señor cada día, hermano. Podemos. ¿Alguien dice amén? Necesitamos ser guiados por el Señor. En el oriente, el pastor va siempre delante de las ovejas para cubrir los rodales de hierba más verdes y mejor. El sendero con menos piedras, y aun que la oveja no sabe a dónde es llevada, confía en el pastor y le sigue. Yo en el pastor no tengo... Mira, hay creyentes en la iglesia que no tienen confianza en el pastor. No tienen confianza en el pastor. Mejor confían en el otro, pero en el pastor no confían. No es oveja todavía. No es oveja todavía. A veces arman grandes zafarranchos dentro de nuestras iglesias. El pastor no le cuento nada porque después lo dice desde el púlpito. ¿Sí, no, hermano? ¿Sí? No, el problema es que Dios le dijo su verdad desde el púlpito y a usted no le gusta. Yo no sé, yo como padre de familia, hermano, cuando yo veo el error de mi hijo, en ese error es que yo le ataco. Yo como pastor, cuando veo el error suyo, en ese error es que yo le ataco. Por eso usted dice que por usted lo digo, y claro, por usted lo digo. No lo digo por la silla. Y a su nombre. ¿O usted aconseja a sus hijos para que lo oiga el vecino? No, para que su hijo oiga el consejo. Hermano José Fuentes, cuando usted veía que sus muchachos, bueno, están en algún problema, ¿verdad? Que en ese problema usted los ataca. Cuando usted tenía calentura, le daban aspirina para la calentura. Los jaralenes eran amargos y difíciles, ¿verdad? ¿A cuánto le gustaban los jaralenes? Pero si quería alentarse, los tenía que beber. Es que, hermanos, la medicina es amarga muchas veces y duele. Veamos, mire, esas son cosas que nos ayudan a entender con más facilidad las cosas. ¿Alguien adora al Señor? Denle un aplauso al Rey de Reyes. Ya casi estamos terminando. Les prometo terminar antes que usted se duerma. Antes que usted se duerma, yo termino. ¿Sabe por qué? No van a dormir temprano. Se durmieron esta tarde hoy. No se duermen temprano.
Nosotros también deberíamos aceptar que necesitamos ser guiados por el Señor. ¿Cuántos que necesitan ser guiados por el Señor? Y sabemos que esto es así porque cuando elegimos nuestros propios caminos, esto termina normalmente por causarnos muchos problemas a nosotros. Nosotros muchas veces tomamos decisiones que nos causan muchos problemas a nosotros en nuestra vida espiritual y secular también. Nos cuesta aceptar que el sitio mayor de bendición para nosotros es siguiendo a Cristo lo más cerca posible. Amén. Muchos creyentes siguen a Cristo de lejos, hermano. Mira a Pedro lo que le pasó por seguir a Cristo de lejos. Lo reconocían en cualquier sitio. ¿Tú eres uno de ellos? No, yo no sé de qué hablas. Se iba más lejos, se iba a calentar en un jueguito. Tú andabas con él, ¿verdad que eres seguidor? No, no sé de qué me hablas. Por último salió hasta maldiciendo que no conocía a Jesús por seguir a Cristo de lejos. Eso sucede con los que siguen a Jesús de lejos. De repente van a salir maldiciendo que ya no quieren saber de Cristo, no quieren saber de la iglesia, no quieren saber de los hermanos, no quieren saber de nada. Porque, hermano, el problema es seguir de lejos a Jesús. Pero aquellos que siguen de cerca a Jesús, hermano, siempre ven la bendición de estar cerca del Cordero de Dios y a su nombre. Dice que Dios lo hace por amor a su propio nombre, porque Dios se ama a sí mismo, hermano. Mire, yo quiero decirle a alguien algo a usted y que lo apréndalo. ¿Cuántos se aman a sí mismos? Usted, hermano Cristóbal, si usted no se ama a usted, no me puede decir, pastor, yo lo amo a usted. ¿Y cómo me va a amar si no se ama a usted mismo? Hermano, mire, la persona para expresarle amor a otra persona se tiene que amar a sí mismo. Dios se ama a sí mismo, por eso nos dice que nos ama a nosotros, hermano. Y a su nombre, por eso que Él juró por amor a sí mismo. Por amor de su nombre nos recuerda que lo hará para reivindicar el honor de su palabra. O sea, Dios lo hace para que nosotros estemos seguros que Él le da honor a lo que Él habla. A veces nosotros hablamos cosas y no le damos honor a lo que hablamos. Yo voy a hacer esto en la iglesia, pero después deshonramos con nuestras palabras lo que dijimos que íbamos a hacer. Pero Dios, para dar honor a lo que Él dijo, dice que nos ama por amor de su propio nombre. Dice que lo hace, oiga lo que dice, por amor de su nombre. Nos recuerda que lo hará para reivindicar, no sé si entiende la palabra, el honor de su palabra y lo inmutable de su fidelidad. Que no cambia, no se muda, sigue siendo el mismo. Si Él le dijo a Israel que lo amaba y le dijo a la iglesia que lo amaba, nos va a amar, hermano. Él nos ama, ese amor es seguro. Si Él dijo que estaría con nosotros, Él va a estar con nosotros. Esa seguridad, hermano, la tenemos que tener en el corazón. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dijo el salmista. ¿Y cuántos de nosotros a veces hemos pasado en valle de sombra de muerte? Pero aún allí tenemos la seguridad y la confianza, dijo el salmista. Yo he estado mucho, dijo, el rey me quiso matar, estuve en una cueva viviendo, me perseguían los osos, los leones, me vi en peligro de muerte, pero allí, dijo David, yo tenía la confianza que el Señor estará conmigo. ¿Cuántos adoran al Señor? El Salmo 84 nos enseña, atravesando el valle de lágrimas, dice Él, tú lo cambias en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, dice que iremos de poder en poder y veremos al Rey de Reyes allá en Sión. ¿Cuántos lo verán allá en Sión al Señor? Las situaciones oscuras de la vida que muchas veces vivimos nosotros los mortales, dice, pero no temamos. Pero dice, notemos que el salmista no solo piensa en el momento de la muerte. Lo que está diciendo es que aún en las circunstancias más sombrías de la vida, que sin duda es la muerte, ahí el Señor está con nosotros. Hermanos, si hay algo que más aflige a los mortales es la muerte. Nosotros a veces, hermanos, aquí decimos amén cuando preguntamos y le tenemos miedo a la muerte, decimos no, porque tenemos la seguridad de la vida eterna con Jesús. Pero aún teniendo eso, hermanos, cuando vamos a morir corremos al médico porque no nos queremos morir. Y el pastor corrió al hospital y no quería morir. Es que nadie se quiere morir antes de tiempo, ¿verdad? ¿O hay alguien aquí que quiere morir? No hay nadie, hermano. Aunque, bueno, una cosa es no quererse morir, otra cosa es no tenerle miedo. Usted no le tiene que, yo no le tengo miedo a la muerte, sé que me voy con el Señor. Pero hermano, al momento que la muerte llega, invade un temor y digo, llévenme al hospital.
Llamen al 911. Sí, no nos queremos morir y aunque sabemos que vamos para el reino de los cielos. Amén, amados. Así que, pero David decía eso: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Cuántos adoran al Señor? Tú estarás conmigo, dice el salmista. Y claro, si el Señor Jesús nos dijo a nosotros en el Evangelio de Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oiga, hermano, guarda esa promesa. Evangelio de Mateo 28:20, he aquí, dijo Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que usted tenga la seguridad que Jesús está con usted todos los días. Así que camine con los pies juntos, que Jesús está todos los días con usted. Amén. Estas palabras tienen que estar escritas en el corazón. Jesús está conmigo, me voy a portar bien porque Él me ve. ¿Cuántos dicen amén? Él me ve. Hay creyentes que se les olvida que Jesús está con él y hermanos, se salen del cauce de ovejas, del redil de las ovejas cuando están fuera, hermano. No se le olvide, Jesús nos ve. Seguimos, dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esto es duro para nosotros, la iglesia, hermano. ¿Lo digo o no lo digo? No se van a enojar, ¿verdad? Hermano, pero yo les voy a enseñar la realidad de lo que esto simboliza, tu vara y tu callado, hermano. El problema es que, hermano, para ser ovejas hay que retener esto. Y David no dijo, me vas a castigar o me vas a hacer, no, dijo, esto me va a dar aliento de vida. Amén. Amén. Oiga esto. Todo pastor de ovejas siempre andaba con su saquito pastoril, andaba algo atravesado ahí que era una vara, pero también andaba un bastón. ¿Ah? Y por eso dice tu vara y tu callado. Andaba la vara ahí, pero andaba también algo que le llamaban el callado del pastor. ¿Cuál era la función de estas dos herramientas que él cargaba con él? Eran muchas las funciones, le servía para mucho. Número uno, para él le servían de sostén, para sostenerse. Cuando había barrancos fuertes, era que no le la ponía allá y bajaba. Pero también cuando las ovejas estaban en peligro, le servían. Pero también cuando las ovejas se estaban rebelando, le servía. O sea, le servía para muchas cosas, para cuando estaban en peligro y cuando se estaban rebelando con él, le servía. La vara que él cargaba era una especie, hermanos, que si una oveja se iba por un barranco y él no podía bajar con esa, mire, la traía, se la enganzaba por las patas y la subía por el barranco. Le servía cuando estaban en peligro. Pero también cuando las ovejas se estaban rebelando, sacaba la vara el pastor. Ah, le decía, con que usted no va a hacer caso. Les daba, mire, tenía muchas partes donde el pastor disciplinaba o corregía a las ovejas para dirigirlas en el camino correcto. Cuando las ovejas iban por los pastos y querían meter en pasto ajeno, les daban las patas. Usted no tiene que ir para ahí. Y si no querían obedecer, le daban la cabeza. En la nariz, o sea, muchas partes. Esto lo vemos, hermano, en una de las enseñanzas que yo comparto acerca, hermano, de los beneficios y cualidades de ser oveja. Esto lo vamos a ver otro día. Vamos a ver otro día. Así que, mis amados hermanos, pensemos, ¿verdad? ¿Cuántos queremos ser ovejas del Señor? David dijo, tu vara y tu callado me fundirán aliento. La vara y el callado. Oiga esto, dice, la vara era un garrote, generalmente acabado en una bola, en la que se incrustaban agudos y fuertes clavos. Y no era nada más para andarlo de adorno, hermano. Por eso, hermano, que la Escritura dice, en el libro de Eclesiastés, me parece, dice,
como clavos hincados, son las palabras de los maestros, dichas por un pastor. ¿Sabes qué lo sabía? Si el hijo de David lo estaba diciendo, hermano. Él sabía eso. Oiga lo que dice. La vara era un garrote generalmente acabado en una bola en la que se le incrustaban agudos y fuertes clavos, y se usaba para luchar contra las fieras. Por lo tanto, tenía el propósito de defender a las ovejas. Lo que yo le dije, defenderlas también. Dice lo siguiente: el cayado o báculo que llevaba el pastor en su mano era usado como medio de apoyo y también para guiar al rebaño, y lo otro era para corregir a las ovejas. Y con eso, la ovejita que se le portaba mal, con eso. Pero aún eso, dijo David, ya se murió. Aún eso, dijo David, me va a infundir aliento a mí. Pero nosotros muchas veces, hermanos, eso nos quita el aliento. ¿A cuánto le gusta ser corregido? Yo acepto que usted no diga amén, y que a nadie de nosotros los humanos nos gusta la corrección. A nadie nos gusta, y oiga, me involucro yo, nadie nos gusta la corrección. ¿Quiere ver usted que se transforme un ser humano? Corríjalo. Sí, por experiencia, hermano, y cuando los hermanos a veces ni corregirlos quiero yo en la oficina, y cuando les llamo a la oficina llegan hasta pálidos. Y tal vez darle alguna motivación o pedirle algún favor yo quiero, pero como va para la oficina basta. Es que la corrección a nadie nos gusta, hermano. A nadie. Pero David dijo, eso me infunde aliento. Aunque me des con la vara, me des con tu cayado, yo me sigo guardando silencio y me da fuerza y me da vitalidad. Pero tu vara y tu cayado me infundirán aliento de vida. ¿Cuántos adoran al Señor? Amén. Pero como ovejas no queremos eso muchas veces. Estas dos cosas en las manos del pastor nos inspiran confianza y aliento. La protección y dirección que como ovejas necesitamos, las encontramos en el Señor y son simbolizadas aquí por la vara y el cayado. La disciplina, lo disciplinaba con esos dos instrumentos el pastor a las ovejas. Dice, a primera vista, dice que la disciplina no parece que haya mucho consuelo en la disciplina. A nadie nos gusta que nos corrijan. El más leve golpecito de la vara nos duele. ¿O no, hermano? Por más leve el golpecito, duele, hermano. Pero debemos ver esto, o debemos ver en ello el amor de Dios. Y esto lo aprendemos nosotros como pastores, hermano. ¿Yo qué mérito, dígame usted, tengo yo en llamarle la atención a usted? Yo no tengo ningún mérito, yo no gano nada, hermano. Yo lo hago por bien suyo. Pero a veces esto cuesta entenderlo. Yo no lo entendí hasta que un día me corrigieron a mí. ¿Sí? Una vez, mi esposa está aquí. Yo estuve a punto, hermano, mire, en este país, a punto, hermano, así, de darme a los golpes con un hermano de la iglesia. De verdad. Y yo ese día sentí que el mundo se terminó para mí, hermano. Mi esposa me dijo, usted parece que había muerto un familiar querido suyo. Bueno, porque después que yo me fui para la casa sentí la muerte dentro de mí. No había paz, no había aliento de vida en nada. Fui a la casa, a la oficina del pastor, y bueno, llegando iba, me dijo, esperándolo estaba, venga para la oficina, tenemos que hablar. Y me corrigió él, y eso infundió aliento en mi vida. Pedí perdón al hermano. Seguimos siendo hermanos y amigos en Cristo y todo ello, hermano. Pero como ovejas debemos de entender que hay unas artimañas del enemigo. Pero yo recibí la corrección y lo entendí. La disciplina no me pareció agradable, pero tuve que recibirla, la merecí.
Y usted lo hace, pastor, pues no me ama. No, él lo hizo porque me ama. Oiga lo siguiente. Oiga lo que dice Hebreos. Hermano, yo le voy a leer esto. Mire, usted como oveja del Señor un día va a ser disciplinado. No me pregunte cuándo, pero un día. Y esto que no lo escandalice a usted, hermano. Esto es lo más normal en el pueblo de Dios. Y la Biblia dice que, bueno, son los padres. Mire, nosotros como padres, si no corregimos a nuestros hijos, usted no ama a su hijo, hermano. Pero el padre que ama a su hijo dice que lo corrige. Y si es posible, no, es que no golpee al niño y se levanta el papá cuando la mamá agarra la sandalia. O la mamá cuando el papá agarra la correa. No, hermano, si yo siempre he dicho, uno de los peores errores es que los cónyuges se entremetan cuando uno quiere corregir a los hijos. Y no los dos son padres, pues. Y es la mamá, él es el papá, déjelo tranquilo, él no lo va a querer matar. Déjelo. Los dos tienen derecho de corregirlo, son los padres. Pero a veces no entendemos eso. Si mamá lo quiere castigar, el papá se enoja. Y si el papá lo quiere castigar, la mamá se enoja y sale a la defensa. Y eso rebustece el ego del muchacho. Después ya sabe a dónde acudir. Pero dice Hebreos capítulo 12, verso 5. Esto es tan normal en el pueblo de Dios, que todos un día vamos a pasar por allí. Si no, pues no están las características de ovejas. Ahí es que Dios mira y conoce a las ovejas, hermano. Oiga lo que dice Hebreos 12, 5. Puede usted buscarlo. Dice así: habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. ¿Como a qué dice? ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Como a hijos, dice. No dice otra cosa, como a hijos. Se nos dirige diciendo: hijo mío, dice el Señor, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina. Mira, hermanos, cómo cuesta entender que cuando yo entro, hermanos, en esa práctica de la disciplina es porque Dios me ama. Cuesta entender, hermano. Eso es porque Dios no me ama, el pastor mucho menos. Pero es porque me ama, hermano. Así que, hermano Mauro, entienda eso, hoy que está joven usted. Me ama. Bueno, yo le estoy leyendo la escritura. Dice: no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y esto es lo más fuerte que debemos de entender. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? O sea, Dios tiene seguro en el corazón que los padres van a corregir y disciplinar a sus hijos. Pero si se os deja sin disciplina, dice, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Qué usted prefiere ser? ¿Hijo o bastardo? Yo hijo, hermano. Aunque no entienda, mejor hijo. ¿Va, hermano? Aunque yo no lo entienda, no lo entiendo, Señor, pero soy tu hijo. ¿Y qué me interesa entender? Pero yo soy tu hijo. Hay gente que quiere entender y no ser hijo. Pero yo no me interesa entender, pero sigo siendo hijo de Dios. Así que eso es ser oveja al cuidado de nuestro pastor. Dios nos disciplina porque nos ama y quiere hacer de nosotros personas más santas. Un herrero, quiero leerle nada más esta ilustración que yo tengo acá y ya con ella terminamos. Una ilustración que la leí, la encontré muy bonita y me gustó compartirla con ustedes, para que nos demos cuenta cómo es el proceso, ¿verdad?, de nuestra vida cristiana. Oiga lo que dice así: un herrero cristiano. Este era un herrero. Usted sabe qué es un herrero, ¿verdad? El que hace las hachas, los machetes, las cosas, herramientas que necesitamos. Dice: un herrero cristiano que pasaba por muchas aflicciones fue interpelado un día por un incrédulo, quien le preguntó por la causa de ellas. He aquí la explicación que le dio. ¿Sabe usted que soy herrero?, le preguntó este hombre. ¿Verdad? Pues bien,
Cuando trabajo con un trozo de hierro, lo pongo en el fuego y luego lo sumerjo en el agua. Después lo golpeo con el martillo para ver si alcanza la resistencia necesaria. Si es así, lo caliento de nuevo, al máximo, repetidas veces. Oiga eso. Y si al final lo coloco sobre el yunque y fabrico una herramienta sólida capaz de servir durante muchos años, pero si estimo que no podrá servir porque no sufre la prueba del fuego, lo arrojo al montón de la chatarra para venderlo por unos centavos. Yo creo que mi Padre Celestial me ha puesto a prueba para ver si resisto. Me ha sumergido en el fuego y en el agua y he intentado soportarlo con paciencia todos los días. Orabas, Señor, si lo juzgas bueno...